Dios les bendiga, amado hermano. Esta es su programación Jóvenes y Triunfo. Nuevamente, ¿verdad? Regocijándonos en la palabra del Señor Jesús, alabanza del Señor. Y nos habíamos quedado en la programación, alabado sea Dios, en algo bien bonito, ¿verdad? Something very beautiful, very special. ¿Verdad? Acerca de la supereminente grandeza y el poder de Dios, alabado sea Jesucristo, ¿verdad? Hablando acerca de Jesucristo siendo resucitado, ¿verdad? De los muertos y sentándole en Efesios capítulo 1, versículo 10, 20 a 21, vamos a leerlo de nuevo, la voz del Señor dice, de la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, la voz del Señor, ¿verdad? Hablando de que Jesucristo en su preeminente grandeza, en su poder, en su autoridad, a la voz de Dios, levantó a Jesucristo de entre los muertos, ¿verdad? Resurrected Christ from the dead. Alabado sea Jesucristo, ¿verdad? Resucitó de entre los muertos. Alabado sea el Señor. Que Dios el Padre resucita al Hijo de entre los muertos por promesa. Y no solamente lo resucitó, alabado sea el Señor, sino que dice que cuando Dios lo resucitó, lo sentó Él a su diestra, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Y dice no solo aquí, ¿verdad? Que lo sentó en los lugares celestiales, alabado sea el Señor. Porque ese es el que te está bendiciendo. Right? Ese es el que te bendice, Jesucristo. El que Dios el Padre resucitó de entre los muertos, el Hijo de Dios. Dios lo sentó a su diestra. El que te dice, ¿verdad? Que en su nombre, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Sería milagro. Que en su nombre se echarían fuera demonios. Que en su nombre se oraría, ¿verdad? Se pondría manos sobre los enfermos y sanaría. A la voz del Señor. Que en su nombre harían milagros. Porque Cristo, el que se sentó a la diestra del Padre como hijo, ¿verdad? Y el Padre, confiando, cumpliendo con la promesa, le dio la autoridad al Hijo en lo que se respeta para salvar. Que esto significa que la grandeza supereminente del Señor Jesús, alabado sea Dios, en la eminente grandeza de su poder, en la grandeza de su gloria, ¿verdad? En el esplendor de su presencia, encontramos que Dios le entrega su autoridad a la voz del Señor nuevamente, porque resucitó, está sentado a la diestra del Padre. Dice que entonces se cumplió la promesa del Cristo que le prometió a los discípulos, ¿verdad? Que es su nombre, en His name, in the name of Jesus Christ, que es su nombre, pasarían tantas cosas sobrenaturales. Y dice que se sentó a la diestra del Padre, resucitó. Y dice que lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Y dice algo, ¿verdad? Porque Cristo, el que está sentado a la diestra del Padre, en su nombre habría potestad. En el Dios que usted clama, en el Cristo que le salvó a usted, a la voz del Señor que nos salvó a nosotros. Dice la palabra, dice la Biblia, que entonces Dios manifestándose, Dios enseñando, ¿verdad? Que resucitó el Hijo de entre los muertos al tercer día, ¿verdad? Recupera su cuerpo, su espíritu, su alma, ¿verdad? Entra para atrás. Se presenta ante la presencia del Señor, el glorificado, la voz de Jesucristo. Y dice que Dios
sentándonos a la diestra del Padre, le dio la autoridad sobre todo principado. Que Dios le da a su Hijo, ¿verdad? En la excelencia de su nombre, que Dios le da a su Hijo en la excelencia de su poder, Dios lo levanta y lo pone sobre las cosas, ¿verdad? Donde su autoridad y su nombre, el nombre de Jesús, ¿verdad? Es sobre toda potestad porque es el Hijo de Dios. Dios lo bendice, lo levanta, lo resucita, el Padre, se cumple su promesa, le quita las llaves a Satanás, a la voz del Señor, y dice que Dios lo sienta a su diestra y pone su nombre, el nombre de Jesús, sobre toda potestad, a la voz del Señor, porque muchos nombres hay. Muchos nombres habrán en el historial de los hombres hasta que Dios concluya las cosas. Seguirán habiendo nombres, algunos más reconocidos, otros, ¿verdad? Más renombrados, de riqueza, de lo que sea. Talentos, a la voz del Señor. Pero dice que Dios le dio la autoridad sobre todo principado, toda potestad. Se le entregó a su Hijo, que se llama Jesucristo. Le dio la autoridad, la potestad al Hijo. No se la dio a ningún otro nombre, a la voz del Señor. Aunque somos servidores de Cristo, a la voz de Jesucristo, ¿verdad? Predicamos su palabra. Dice que no hay otro nombre que justifica. No hay ningún otro representante más mayor que lo que la Biblia llama a la voz de Jesucristo, ¿verdad? Estamos hablando aquí no representantes del Estado, a la voz del Señor, los cuales actualmente están empleados en sus posiciones. Porque que muchos aparecen por ahí que no lo son. Dice la Biblia, ¿verdad? Que Dios hizo a su Hijo unigénito, el nombre de Dios, ¿verdad? Jesús, sobre todo nombre, toda autoridad, para representarte a ti delante del Padre. Es Jesucristo el que presenta a los hombres justos delante del Padre. Dios lo sentó a su diestra, a su lado, a la voz de Jesucristo, y tiene su nombre, ¿verdad? Tiene la autoridad sobre todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, o sea, que el nombre de Él no se va a desaparecerse, a la voz del Señor. Como muchos nombres por aquí que se desaparecen. Un día son Jaime, hola. Mañana son Marco, nos vemos. Tengo otro problema, está bien. ¿Y qué? ¿Cómo estás hoy? Hoy soy Juan, ¿verdad? Tienen tantos nombres que se perecen, ¿verdad? Tantos nombres que fallecen. A la voz de Jesucristo. Dice que su nombre en este siglo, ¿verdad? Su nombre de Jesucristo no va a cambiar. Eso quiere decir que su nombre tiene firmeza, ¿verdad? Ya que Dios lo sentó, ¿verdad? A la diestra de su Padre, a la voz de Jesucristo. Dios lo asentó aquí, ¿verdad? Al lado de la diestra de su Padre y le dio su nombre sobre toda autoridad, toda potestad, sobre todo señorío. Dice la palabra, ¿verdad? Que le dio ese nombre no solamente en este siglo, sino sobre el siglo venidero. Es algo permanente, a la voz del Señor. No es como un nickname que algunos se ponen barato, ¿verdad? Que solamente sirve para la calle, pero no sirve para Cristo. Un nickname, ¿verdad? Un apodo, a veces dicen por ahí que solamente sirve para la calle, de lo buen malo que usted es, pero no para servir a Cristo. Y ni con el apodo, ni con el nombre verdadero, ni los dos nunca echan para adelante en el Evangelio.
Y dice que Dios le dio el nombre, ¿verdad? Jesucristo sobre todo nombre, sobre toda autoridad, sobre toda potestad. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Que Dios le dio su nombre Jesucristo, no solamente en este siglo, sino en el venidero. ¿Qué esto quiere decir? Que es un nombre permanente, ¿verdad? Es un nombre permanente sobre la cual Dios el Padre entregó la autoridad a su Hijo, un nombre permanente, ¿verdad? Y lo sentó al lado, significando que Él es el que está al lado del Padre, ¿verdad? El que Dios le ha entregado la autoridad, ¿verdad? De su Hijo, a la voz de Jesucristo. Y dice que sometió todas las cosas bajo sus pies, ¿verdad? A veces decimos que muchos me pisotean, que muchos, algunos dicen, ¿verdad? Que, ¿cómo es que dice esto en inglés? Un floor mat. Esto, una alfombrita, ¿verdad? Que usted entra y dice welcome. Y cuando dice welcome, usted coge y usted se limpia los pies, ¿verdad? Se quita la tierra de los pies, pero no la maldad que lleva en su corazón. A muchos les gusta la alfombrita que dice welcome, ¿verdad? Y usted entra y usted con su pierna, ¿verdad? Su pie. Porque obviamente estaría flotando. A menos que esté cogiendo, ¿verdad? Esté en la nave aeroespacial, ¿verdad? A la voz de Jesucristo, donde sí estaría flotando a la voz de Jesucristo. Pero dice, ¿verdad? Que entran, ¿verdad? En la alfombrita y dice welcome y se limpian los pies, ¿verdad? Se limpian los pies, se limpian. Y si hay nieve, pues tú sabes, dando usted brinquitos a los pies, ¿verdad? Porque se quitan la nieve. Pero no la maldad que lleva en su corazón. Y como quiera dicen, aquí estoy, bienvenido, ¿verdad? Y usted le abre la puerta y es bueno que la alfombra se quedó limpia o la de afuera se quedó más sucia que la de adentro, pero el alma está más podrida que la tierra que llevaba en sus pies. Alabado sea Dios. Y dice que entonces, ¿verdad? Los hombres deseando alfombras más limpias que zapatos, ¿verdad? Más limpios como en la tierra y menos polvo, menos sal. Alabado sea Jesucristo, ¿verdad? Entonces le dice, bienvenido. Tú también puedes entrar a mi habitación. Aunque sea la última vez, pero entraste a la voz de Jesucristo, ¿verdad? Pero te dijo aunque sea bienvenido. Usted no sabe si ese bienvenido es por la última vez que va a ser, porque usted fue recibido. Pero hubo algo que dijo bienvenido, ¿verdad? Bienvenido, porque si no, te reciben mal. Eres malvenido. Entonces, ya no eres bienvenido, ¿verdad? Pero debiera decir malvenido entonces si algo drástico le va a pasar a usted después de esa reunión. Alabado sea Jesucristo de poder, malvenido, no bienvenido. Alabado sea Jesucristo. Y dice aquí, ¿verdad? Que el apóstol hablándole acerca de Jesucristo, el Hijo del Señor, ¿verdad? Que es sobre todo nombre, sobre toda potestad, toda autoridad, el nombre de Jesús, el Hijo del Señor. Y dice que sometió todas las cosas bajo las plantas de sus pies. Sometió todas las cosas bajo sus pies y dice que dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que Cristo es la cabeza de la iglesia. Esto quiere decir que lo que es de Cristo, Dios no lo pisotea. Lo que Cristo llamó, Cristo no lo pisotea, porque Él es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y obviamente si hablamos de Cristo, ¿verdad? Dice que Cristo se hizo cabeza de la iglesia. ¿Qué esto quiere decir? Que para comprender la grandeza del nombre de Jesucristo, el Hijo del Señor, hay que tener algo. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Y esta Biblia la traje aquí, ¿verdad? Porque le dije al Pai mío, voy a predicar con tu Biblia con la cual tú primero te convertiste. Alabado sea el Señor, ¿verdad?
La voy a traerla. Porque de padre a hijo a lo mejor nunca pensó que el hijo estuviera, ¿verdad? Siendo yo el hijo de mi papá. A lo mejor nunca pensara que yo iba a seguir con algo que Dios quería. Alabado sea el Señor. Y la voy a traer, la voy a enseñar la Biblia con que mi papá se convirtió, ¿verdad? En los días de cuando no le servía al Señor, Dios lo salvó. En los días donde yo creo, ¿verdad? Que se pudiera decir, hasta él lo testificaría, que no creía en el Señor, ¿verdad? Para esos tiempos, cuando Dios lo rescató. A la voz de Jesucristo, ¿verdad? Y con esta Biblia que le puse un forrito aquí, ¿verdad? Un forrito este era un forrito de bocina, ¿verdad? Ya que tocó para Dios, alabado sea el Señor. Aprendió a tocar música para el Señor, guitarra, bajo, todo instrumento que era necesario para servir al Señor, ¿verdad? En el nombre de Cristo lo alcanzó, ¿verdad? Y esta Biblia es una presentación, alabado sea Jesucristo, de los años de cuando mi papá se convirtió a predicar a Cristo, decía la palabra, hasta ahora, alabado sea Jesucristo, ¿verdad? Es algo, una herencia. Y la voy a enseñar a los hermanos, ¿verdad? Porque de esta Biblia se predica del nombre, sobre todo nombre, ¿verdad? La espada del Espíritu Santo. Y hoy en día en muchos vecindarios no se ve más nada la Biblia como antes, ¿verdad? La voz de Jesucristo. Yo quisiera andar con una Biblia bien gigante encima de un carro para que todo el mundo la viera todo el día, ¿verdad? La espada del Espíritu y la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Y con esta Biblia pues me la pasó a mí, ¿verdad? Me la pasó no porque no servía, ¿verdad? Porque hay gente que más que pasan lo que no sirve, ¿verdad? Pues si esto no sirve, pásaselo a la otra. Ah, pues, y ese es peor que el otro, pues pásaselo a esta, ¿verdad? Me entregó algo que es bien valeroso, ¿verdad? Algo valeroso porque es como algo de memoria, ¿verdad? Y en el programa que tuve con esta otra camisa, la voz del Señor, pues la prediqué con ella, a la voz de Jesucristo, ¿verdad? Esta Biblia la trajo de cuando llegamos para acá. Llegamos aquí en el 88. Entonces, ¿verdad? Tenemos aquí la Biblia, algo tan excelente, algo que Él, ¿verdad? Tiene tantos recuerdos, tanta memoria, me lo pasó a mí, ¿verdad? Porque era algo valeroso, no era algo que más que se pasa porque no sirve, ¿verdad? Se pasa porque no sirve. Entonces, ¿verdad? Sí, porque lo que se pasa no sirve, se le entrega a otro para que lo embarate y lo arruine, ¿verdad? Ya no sirve de tanto amor, ¿verdad? Que algunos tienen, todos lo pasan para que lo embaraten, para que lo atropellen, lo destruyan. Pero eso es lo que pasa cuando Cristo no es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Cuando Cristo no es la cabeza, perdón, de un edificio, a la voz del Señor, porque Cristo va a seguir siempre siendo la cabeza de la iglesia, pero dice que para comprender, ¿verdad?, las cosas de cómo la tiene sometida bajo su pie, y Cristo siendo la cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, hay que entonces entrar a lo que la bendición que Dios habló, ya que está aquellos que Dios llamó, ¿verdad?, lo justificó, lo presentas a ellos sin culpa, sin pecado, porque la sangre de Cristo limpia de pecado. ¿Qué esto quiere decir? Que Dios, el Hijo de Dios, te presenta ante el Padre justo, sin pecado. Eso quiere decir que el perdón, su sangre sirve, ¿verdad? Y alguna gente pasa alguna, ¿verdad?, ignorancias a veces, alabado sea Dios, ¿verdad? Yo a veces me he sentado, hermano, con hombres que de verdad, aunque se lo han confesado por su boca, porque tal que lo confiesa, no lo quiere confesar con su corazón, porque el corazón es peor que el que lo confiesa a veces, ¿verdad? De hombres que han hecho actos, ¿verdad? A veces, bajo ciertas circunstancias de la vida, pagaron su precio, ¿verdad? Fueron presos de homicidio, salieron, hicieron su tiempo a la voz del Señor, ¿verdad? Errores grandes, errores que a lo mejor no eran necesarios, arrebatos de enojo que terminan en cosas malas. Hicieron su tiempo, salen a la voz del Señor, ¿verdad? Pero conocen el nombre de Cristo. Empezaron a conocer lo dulce del nombre de Jesús, ¿verdad?
empieza a comenzar a oír las palabras de Cristo, que Cristo perdona pecado, que Cristo limpia de pecado, alabado sea Jesucristo, pero lo confiesa. Yo, ¿verdad? En un tiempo de mi vida, pues cometí un homicidio, alabado sea el Señor, ¿verdad? Bajo un enojo, sea lo que sea. A veces son en cosas, ¿verdad?, que ya están fuera de control, pero aconteció y fueron condenados por la ley. Condenados por la ley es que fuiste a una cárcel temporariamente, ¿verdad? Está la condenación donde mueren personas, ¿verdad? La ley es para castigar al hombre, no es para matarlo. O sea, la ley era para enseñar al hombre las consecuencias del pecado. No era para cometer actos de un homicidio, porque el otro hizo un homicidio, pues entonces me la vengamos nosotros todos también. La ley de venganza no fue lo que Dios quiso enseñar en su Biblia, a la voz del Señor, sino de que las consecuencias de lo que alguien hizo, ¿verdad?, se manifestase de sus intenciones, a la voz del Señor. Y si la intención era muerte, pues era en esos días, ¿verdad?, bajo el pacto de la ley que está estableció. Pues daba muerte a la persona porque entonces el homicida no puede vivir. No era simplemente que no era vivir, es que se llamaba pueblo del Señor. La promesa, lo que se llamaba el pueblo de la tierra del Señor, la nación, lo que se llamaba pueblo de Dios, era algo con un nombre específico, a la voz del Señor. Porque de la tierra, alrededor de los israelitas, alrededor de verdad de los judíos, a la voz de Jesucristo, ¿verdad? Había muchos homicidas, habían de todo pecado, había de todas las cosas más malvadas de la tierra siempre. Es que Dios no lo quería en su pueblo, ¿verdad? Y cuando Dios lo escogió a ellos desde Egipto, le enseñó que Dios, el mismo que los salvó, el mismo que lo puso en alto, no lo quería a ellos así, ¿verdad? Porque Él fue el mismo que los rescató, ¿verdad? Cristo los sacó de Egipto, ¿verdad? Ellos vieron la maravilla, la grandeza, el, el rey de los egipcios, ¿verdad? El faraón le dice, mira, cojan y vayan entonces con una derrota, ¿verdad? Y cuando están allá, ¿verdad? Pues entonces Dios no los salvó a ellos para ser más malos que los egipcios. Porque ellos sabían de todos los egipcios, sabían el sistema de los egipcios, sabían cómo el sistema de atrapar de los egipcios, sabían castigar como los egipcios, sabían cómo estafar a los egipcios, aprendieron tantas cosas malas de los egipcios, ¿verdad? Todo lo malo. Pero Dios, su promesa a Abraham, la descendencia, Dios lo quería a ellos, no como ellos. Esto quiere decir que si Dios los salvó y condenó a los egipcios, no es para que tú hagas lo mismo, ¿verdad? Si Dios sacó y condenó a los egipcios, el ejército de Faraón, ¿verdad?, que cayeron bajo las aguas del mar, ¿verdad?, ahogados. Si Dios trajo ese tipo, ¿verdad?, de condenación a la voz de Jesucristo en ciertas partes, ¿verdad? Porque hubieron todavía descendientes de Egipto, ¿verdad? Estamos hablando de un tiempo en específico. En un tiempo en específico, Dios los sacó a ellos, ¿verdad?, para que no fueran como ellos. Y dicen que ellos eran fructíferos y eran prósperos. Bajo el reino de Faraón, prosperaron con mucho oro, ¿verdad? Se amontonaron hasta lo último. La cosa es que Dios lo quería no a su sistema, no a su modo, no a su manera. Dios lo quería a ellos a la manera de cómo los escogió para que ellos fueran lo que Dios quería que ellos fueran. La voz del Señor. Esto quiere decir que si Dios condenó para salvarlo a ellos y ellos viendo la condenación del Señor y cómo aún pusieron ellos, ¿verdad?, sangre en las puertas para no recibir el juicio del Señor, si ellos mismos son testigos que murieron todos los primogénitos, ¿verdad? Ellos vieron que murieron los primogénitos cuando pusieron la sangre, ¿verdad?, en los postes de su casa. Ellos vieron que Dios, la vida de los primogénitos, se la quitó, ¿verdad? Murieron los primogénitos en el reino.
ese tipo de juicio que Dios trajo para libertarlo, no lo iba a perdonarlo si ellos hacían lo mismo que ellos hacían. Ellos viendo el juicio que estaba aconteciendo hacia Faraón, de su primogénito, que el Faraón pide su hijo primogénito, la voz del Señor. Ellos viendo que bajo una muerte, ¿verdad? No de hombres, de Dios, Dios trajo un castigo. Ellos sabían que viendo las cosas como eran, Dios no lo iba a perdonarlo. Si bajo manifestaciones de Dios hubo ese juicio para que Faraón lo soltara, porque ese es el primogénito, no iba a tener descendencia. Y si no hay descendencia, no va a haber futuro, ¿verdad? Se le acabó el reino. La muerte del primogénito significaba que no hay reino. Lo terminó Dios, ¿verdad? No hay futuro. Pues viendo que aunque sea, si lo soltaba, podía a lo mejor empezar en otra cosa, como dice por acá abajo. Pues lo soltó. Ellos eran testigos de que bajo todas estas cosas que acontecieron y mortandad, Dios no lo iba a dejarlo tan fácil, conociendo que ellos habían visto, ¿verdad? Que había puesto todas las cosas bajo sus pies y Él era la cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, todo. La plenitud en el Señor que todo lo llena. ¿Qué es la? Sí, porque a veces decimos que estamos llenos, pero como seres humanos siempre necesitamos del Señor, ¿verdad? Pero plenitud, pleno, ¿verdad? De aquel que lo llena todo. Hay sufrimiento, pero Dios sigue llenándonos a nosotros, a la voz del Señor. Y así que hasta la próxima vez, esta es la programación en Hoy Su Triunfo y que Dios le continúe bendiciendo cariñosamente.